Hola, si es que no me conoces por Twitter y es la primera vez que me vas a conocer por medio de este video, soy Anger y soy un artista not safe for work. No sé si realmente sea necesario explicar qué es not safe for work, ya que de ello se han encargado otros canales de YouTube y creo que si entras a este video es porque sabes que es not safe for work. Pero por si acaso, not safe for work o no apropiado para el trabajo son las siglas que se ocupan para advertir de un contenido que no es apto para todo público, ya que puede llegar a ser sangriento, violento u ofensivo. Habiendo dejado eso en claro, comenzaré con mi podcast de cómo es que me convertí en un artista not safe for work. Para empezar, he de advertir que yo nunca tuve previsto convertirme en un artista de ese tipo de contenido, ya que aunque varios amigos me comentaban que me iría bastante bien dibujando not safe for work, y aunque tengo unos cuantos amigos que sí se dedican a ello y he de admitir que les va bastante bien, yo nunca estuve interesada en ello porque primera yo ya tenía mi cuenta principal donde subía fanarts, ogs, artrates, y a pesar de no tener una gran cantidad de seguidores, he de decir que estaba satisfecha con lo que subía, ya que no buscaba sacar nada de ello, ya fuera fama o dinero. Y segunda, hay una gran polémica entre si el not safe for work es arte o no, y la verdad no quería involucrarme en ello. En fin, el año pasado fue cuando me atreví a abrir comisiones en mi cuenta principal, lo cual lo hice de muy mala gana, debido a que no tenía pensado abrir comisiones, pues nunca. Pues como dije anteriormente, no me interesaba obtener fama o dinero de lo que yo consideraba un hobby. Sin embargo, debido a causas personales tuve que abrirlas y me iba bastante mal. Primera, porque he de suponer que no tenía una gran cantidad de seguidores, y segunda, la gran mayoría eran fantasmones, y tercera, llegaba a no subir dibujos por semanas. Meses después obtuve una beca, por lo tanto pude olvidarme de las comisiones y volver a lo que era normal para mí. Pero bueno, ¿por qué es importante que sepan esto? Pues durante diciembre del año pasado me enfermé de COVID y para mi mala suerte alguien muy importante para mí también enfermó, y por lo tanto estaba muy desesperada por ayudar a conseguir dinero para los medicamentos, y aunque pedí ayuda en mi cuenta principal con alguna comisión, pues simplemente conseguí una o dos. Ahí fue cuando un amigo mío, que también es artista no safe for work, me propuso convertirme en artista de ese tipo de contenido. Me mostró cuánto ganaba, qué contenido subía y con qué debía comenzar. Y yo al estar muy desesperada acepté, y ahí fue cuando nació en enero de este año mi cuenta como Anger. Ahora, siendo sincera, mi entrada a Not Safe for Work y como Anger fue bastante forzada y un poco desagradable. Y no tanto por el hecho de que tenía que dibujar desnudos o por sino que porque esto solamente lo estaba haciendo por dinero. El dibujo es algo que es muy importante para mí, y el hecho de que solamente dibujaba por dinero me hacía sentir que lo estaba corrompiendo. Y creo que eso es algo que se puede ver reflejado en mis primeros dibujos como Anger, y es que estos eran hechos con prisa, es decir, un liner sencillo con un coloreo sencillo. Y realmente me desanimaba mucho al principio dibujar y publicar como Anger y ver cómo el número de mis seguidores crecía cada día. Al principio, cuando se recuperó este alguien tan importante para mí, empecé a considerar en abandonar mi cuenta como Anger. Pero simplemente llegó un momento en el que yo me preguntaba si es que valía la pena seguir dibujando, ya fuera como Anger o como mi cuenta principal, y es que ya no disfrutaba dibujar. Por lo tanto, un día simplemente renuncié al dibujo y fue cuando desaparecí 3 o 4 meses de mi Twitter. Lo cual no es mucho porque, siendo sincera, el dibujo ya forma parte de mi día a día y no pude renunciar a ello tan fácilmente. Y durante estos 4 meses pude reflexionar sobre lo que estaba haciendo, sobre lo que quería hacer, y pude tomar una decisión, por lo que decidí regresar a dibujar como Anger, pero decidida a que iba a dibujar dando mi mejor esfuerzo, a dibujar lo que a mí me divirtiera y continuar dibujando Not Safe for Work, pero a un nivel en el que yo me sintiera cómoda. He de decir que me he sentido bastante satisfecha con el esfuerzo que le he puesto a mis dibujos recientemente. He disfrutado mucho estos últimos meses dibujar y compartir mis dibujos como Anger, y creo que es por mis seguidores, que han sido muy amables conmigo, muy comprensibles desde el primer día que decidí regresar como Anger, y agradezco todo su apoyo. Realmente me siento afortunada de tener seguidores que disfruten mi contenido. Ahora, si tuviera que hablar sobre mis metas a futuro, creo que realmente me gustaría empezar a dibujar más socs míos en vez de personajes de animes. Y me gustaría que mis seguidores se involucraran en la creación de mis socs, ya que creo que sería algo muy interesante y divertido de hacer. También me gustaría hacer en vivos en Twitch y poder hablar un poco más con ustedes, y no estaría mal mejorar como artista en mi coloreo y mejorar la anatomía de mis dibujos, pues soy un artista y como todo artista busco mejorar en cada dibujo que hago, y deseo con de todo corazón que me acompañen en este camino. Y pues eso, nos vemos.